Soy Claudia, esto es en Limache, la quinta región. Yo vivo en esta casa hace 5 años. Vivimos mis 3 hijos y yo en esta casa. Me llamo José, están en mi casa en el barrio Yungay. Es una casa antigua, no, más que antiguo, con estructura de casa chilena antigua, un patio cuadrado que está hay 4 lofts acá. Vivo en uno de ellos, tenemos un patio compartido, arriendo. Mi nombre es Yelix Ojeda, vengo de Venezuela, ya tengo aquí menos de un año, llegué el 28 de noviembre. El espacio es muy reducido, muy pequeño, pero no estamos, como dicen ustedes los chilenos, no estamos ni ahí porque estamos pendientes de regresarnos a Venezuela, esperando que las cosas mejoren allá. La estoy compartiendo con mi hijo de 16 años. Él se llama Oscar Emilio. Bueno, yo soy Javiera, me dicen Ja acá. El proyecto Ailanto tiene 2 partes. Uno es el proyecto habitacional, que fue el comienzo de este proyecto, que era habitar en comunidad y construir una tribu o una manada que tuviera una causa personal y social en común. La decisión de cambiar nuestra vida fue primero por la educación. Una de mis hijas no estaba feliz en el sistema de educación tradicional y buscando una alternativa para ella encontramos este colegio Waldorf y de ahí empieza a producirse todos los cambios en nuestra vida. Y empezamos a ver distintas alternativas hasta que yo escuché de este arquitecto que construía estas biocasas, que para mí era un tema nuevo. Y luego empezamos con la construcción de la casa. Fue un proceso súper interesante porque se hizo de una forma bien artesanal. Acá se ocuparon las menos maquinarias posibles. El proceso de construcción duró aproximadamente 1 año y medio. Fue lento, porque es un trabajo que necesita de su tiempo. El barro no es llegar y construirlo, tienes que esperar que se seque, los periodos de lluvia, no podíamos seguir. Entonces, nada, eso, con harta paciencia, hasta que al final ya necesitábamos venirnos. Sí, yo nunca, creo que la primera vez que me fui a vivir sola cuando chica, viví con una amiga y que duró como un mes, pero de ahí siempre viví sola. Nunca, yo creo que por mi carácter no soy muy buena compañía y soy media maniática, entonces vivir de a 2, de a 3 jamás ha sido no podría. Y nada, pues claro, viví sola antes 6 años y ahora llevo 1 año y medio acá sola también. Pobre. Esta casa tiene literalmente lo justo y necesario. Tengo este espacio que es mi escritorio, tengo al lado que está la cocina, el living, comedor, todo junto, el baño, y lo único bueno que tiene, a diferencia de las otras que están acá al lado, es que tiene la pieza extra. Los otros viven solo en un rectángulo, que lo encuentro del terror, pero yo no sé cómo lo hacen. Porque mucha gente dice, me quiero ir de Venezuela, me quiero ir del país para migrar, porque lo ven es como que es algo muy fácil. Pero no, en realidad es a los meses que te das cuenta que la realidad que tú estás viviendo. Este departamento lo compartí con mi cuñado y su pareja. De momento, sí, fue muy incómodo. Yo no sé en realidad cómo hacían las personas que estaban en un departamento parecido a este, que supuestamente habían 9 o 10 personas viviendo allí. Yo en realidad me sentía muy incómoda porque allá por lo menos yo he tenido la costumbre de salir del baño en ropa interior, por decir algo. Y mi hijo, que me vea, no me importa, pues. Pero con otra persona extraña sí es incómodo. Ya tú te
te cohibes de hacer ciertas cosas. Pues, Esta casa estaba deshabitada hace mucho tiempo, muy sucia, muy como sin una misión, sin un propósito. Se restauró la casa, se trabajó muchísimo, mucho voluntariado, mucha donación, mucha actividad autogestionada, mucha creatividad también, y se arma la comunidad. En esta casa vivimos 9 adultos y 3 niños. Y tenemos una pieza para residencia que aloja 4, o sea, podemos llegar a ser 13 adultos. También tenemos un futón, así que podemos ser 14. Tenemos muchas piezas para... A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 habitaciones. Tenemos 2 espacios comunes y un centro comunitario que tenemos que mantener vivo. Ya con esto se fue dando el proceso de aprendizaje, más que nada en la práctica, ya dejamos la teoría de las cosas y en la práctica, en donde nosotros vamos de a poco probando cosas nuevas que sean como un aporte a, no sé, a la tierra, a la vida, a todo, y vamos a ir viendo cosas y vamos provocando y produciendo los cambios, como desde el reciclaje del agua, reciclaje de la basura, el cultivar la tierra nosotros mismos, pero ha sido como un proceso muy, muy paulatino, muy de a poquito, sin presión de tener la casa o el proceso todo terminado y que sea una casa 100% autosustentable inmediatamente, ¿no? Este lugar fue remodelado. Entiendo yo que antes vivían mucha gente, como muchos peruanos en cada uno del lugar, o sea, particularmente creo que vivían como 60 personas acá adentro y ahora vivimos 7 en el mismo patio. La persona que compró este lugar tuvo como las providencias de conservarlo y ciertos como... yo creo que tuvo un poco de buen gusto, entre comillas, porque no sé, si te fijáis después, está como el pasillo está pintado en continuación y el mismo color del edificio al frente, eso le da como cierta proyección. Se preocupó de tener como el patio con lindas plantas y esas cosas que están los cactus y todo, que le da como es como una especie de oasis dentro de esta manzana que está bien derruida. Trabajo tanto que no me he dado tiempo ni siquiera de saber quién es mi vecino, quién es el vecino del lado, del frente. Simplemente llego, duermo y salgo. Por lo general siempre me paro los viernes tarde, porque es el único día de descanso. Ni siquiera salgo a conocer en algunas partes de Chile, La Moneda, he ido a diferentes sitios así, pero por lo general es la rutina de lunes de la semana de trabajo es tan agotador que el viernes por lo general paso todo el día aquí metido en el departamento. Nosotros los primeros 5 días del mes ponemos una cuota. Esa cuota son 60.000 pesos chilenos, que lo hacemos individualmente. Y eso lo juntamos y lo dividimos en pagar todo. Pero hacemos lo que se llama recuperación. Lo hacemos en las ferias de acá en general y también lo hemos hecho en La Vega, que es cuando ya se van a ir los feriantes, nosotros vamos y decimos que estamos recuperando comida si quieren algo que nos puedan regalar. Y en general, para que no se pierda, porque ellos en algún momento de algunos días ya algunas cosas van a podrirse y las van a dejar tiradas en el suelo. Entonces ahí nosotros lo recuperamos y lo que se hace es un trabajo que no es solo traer la comida, porque como ya está a punto de descomponerse, hay que cocinarla, hay que empacarla, hay que guardarla, conservarla, qué sé yo. O sea, yo te lo puedo dar súper graficado, yo esta casa con todas las cosas y las cuentas y el gas y no sé qué, a mí me sale 300 lucas al mes. Y es un límite que yo tengo hace 8 años, yo no voy a pagar más por vivir en un lugar. Ojalá. Y eso me ha hecho moverme, por ejemplo, de Providencia a Yungay, que son las distancias súper largas, y no sé, pues cuando yo recién llegué a vivir acá me sentí un poco aislada y no estaba acostumbrada. Descubrí otro mundo y todas esas cosas y bla, bla. Y yo tenía amigos que vivían acá y había venido, pero en otro contexto, que es básicamente venir a tomarse un vino, carretear.
Yo finalmente terminé moviéndome todas las estaciones de metro y todas las cuadras porque era todo carísimo y yo no iba a pagar más y esas 300 lucas las encontré acá. Es complicado porque desde ese lugar Santiago se vuelve más hostil de cierta manera. Entre mi hijo y yo y la abuela del niño, o sea, prácticamente pagamos el alquiler entre 3 o 4 personas. Así es que estamos haciendo, porque en realidad una sola persona no va a trabajar es para pagar un alquiler. El alquiler está entre 300.000 pesos, 280, varía según el alquiler en sí es 230, pero con los gastos comunes, más la luz, más el agua, llega entre 300 y 350. Y ese es más o menos el sueldo. Entonces una sola persona no puede pagar. Tendré que ser entre 3 o 4 o 5 personas que paguen el alquiler. Para mí criar en comunidad ha sido lo mejor. Creo que es una gran tarea y no me extraña que mucha gente viva con sus padres o tenga nanas, porque los niños requieren muchos referentes, que tenga como unas hermanas, por decirlo de alguna forma, con la Luna y la Nelly, que llevan muy poca edad, entonces pueden jugar mucho. Y tener unos tíos súper apañadores en el tema de escucharlos y sus historias, y en un mundo donde la gente a veces está tan sola y también tan endeudada y tan asfixiada con todo lo que tiene que pagar. Nosotros vivimos como queremos, pero sin estar sufriendo por ello. Sí, porque yo viví en casas tradicionales, vivimos en la ciudad, digamos, al frente del supermercado, en esta cosa que es un poco más impersonal. Ahora la vida y la tecnología lleva a las personas como a separarse un poco, a estar mucho más metidos. Está todo tan frío y un poco yo quiero... Me gustaría ir como al rescate de eso, ¿no? En que todos trabajamos para tener cosas materiales y eso tiene un costo más allá. Un costo en lo emocional también, en la calidad de vida, en lo que te pierdes, en lo que dejas por estar generando dinero y cubrir esas necesidades que te pide el sistema. Muchos chilenos nos han recomendado salir de Santiago porque aún teniendo un sueldo mínimo en otro lado, en otra provincia, tú vas a pagar menos alquiler, los alquileres son más económicos, porque la mayor concentración de migrantes como que está aquí es en Santiago. Entonces siempre, desde que llegué, esas recomendaciones. Pero no he salido de aquí de Santiago por el trabajo de Oscarito y porque aquí ya tengo mi trabajo, pues. Pero no me niego esa posibilidad de que sí, hay una posibilidad de irse a la provincia, porque a eso es que venimos, pues, a tratar de ahorrar y de guardar lo más que uno pueda. Yo no siento, por ejemplo, al contrario de otras personas que cuando arriendan piensan que están botando la plata del arriendo en una posible casa propia y esas cosas. A mí no me pasa tanto eso, que probablemente es porque guardo ciertas como proporciones y mi arriendo no es caro, ni las cosas que yo necesito en el mes como justo, lo tengo como en un rango que es súper asible. Entonces no siento que sea botar la plata. Este lugar, por ejemplo, es exquisito, pero yo todo el rato tengo en la cabeza que este patio comunitario y todo es un lugar de paso, entre comillas. Pues yo no me imagino viviendo acá forever, pero tampoco en este momento, por ejemplo, tengo las lucas ni ninguna cosa para vivir en una casa, como arrendar una casa más grande o algo así, y menos para comprar algo, pues, que es la edad en que la gente empieza a hacer esas cosas. Entonces, francamente, no tengo idea.
De hecho, nuestra mayor aspiración creo que es que este proyecto se replique. Al lado de nosotros vive gente que dentro de su pieza tiene un refrigerador, un microondas, todo metido en una pieza, ¿cachai? Y tienen la misma estructura de esta casa. Eso es muy triste en el fondo. A mí me da mucha tristeza, porque no es necesario. Solo que se juntaran, que lo resolvieran, pero algo ha hecho de que nos vayamos así, como individualizando. Pero creo que el momento de que ir contra la corriente vaya dando como una luz de que esto es algo desde siempre en la historia del ser humano, ¿no? Que pequeñas comunidades pueden dar respuesta a las necesidades.